indicar que es peleaguda. Le doy la oportunidad ahora al teniente Colinas. Teniente Colinas, usted es una de las personas que Chávez acusa en la ONU, específicamente de haber puesto unas bombas en las embajadas en Venezuela, de Colombia y de España. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, indudablemente que el presidente Chávez, en su afán de legitimar una oposición, de avasallar una oposición y de satanizarla, con la misma ligereza que ataca al presidente de los Estados Unidos, con la misma ligereza que ataca a altos funcionarios del Departamento de Estado y de la comunidad internacional, bueno, con esa misma ligereza me ataca a mí y a otros oficiales y a otras personas emblemáticas de la oposición para descalificarla y para hacerle ver al mundo de que es una oposición antidemocrática, que es una oposición que se basa en violencia y en síntomas ofensivos para acabar con una democracia que en Venezuela no existe. Obviamente, pues, esas mismas declaraciones ligeras que hacen contra todo el mundo las hacen en mi contra, pero después de 2 años y medio y de un largo proceso judicial se demostró en los Estados Unidos que ni soy terrorista ni que tengo nada que ver con esos actos a los cuales me acusan. Por el contrario, se demostró que soy inocente y por eso fue negada mi extradición a Venezuela. Terrorista es él, que sí tiene a grupos islámicos dentro de Venezuela, que sí tiene iraníes que están extrayendo uranio para hacer bombas nucleares y destruir al mundo, que sí tiene paramilitares y guerrilleros en Venezuela declarados como grupos terroristas, no solo por el Departamento de Estado, sino por organismos internacionales. Entonces realmente él me da un calificativo a mí de lo que es algo que él realmente se ha convertido y lo que él es, porque es un delincuente internacional. El tiempo nos ha dado la razón a nosotros y ha dicho que es Hugo Chávez. En estas elecciones, específicamente los cubanos en los cuarteles, esas 100.000 armas que usted me dice que están desaparecidas, específicamente y brevemente, los cubanos, ¿qué tipo de papel podrían jugar en estas elecciones de diciembre? Bueno, en el año 2002, cuando yo me pronuncié en contra del gobierno, ya los cubanos estaban dando adoctrinamiento dentro del seno de las Fuerzas Armadas Nacionales, cosa en la cual me opuse. Ellos tenían una participación directa en lo que era el cambio de la misión y de la visión de la Fuerza Armada Nacional. Por informaciones que me llegan por parte de algunos oficiales que se encuentran activos y que están en descontento con el régimen, nos hacen ver, pues también me hacen llegar la información de que los cubanos pudieran tener una participación más directa, como es comando de algunas tropas, inclusive uso de armas venezolanas para atentar en contra del pueblo. En ese sentido, me agrada mucho la estrategia que acaba de mencionar Pablo Medina en este momento, que me imagino que debe ser la misma que debe tener el candidato unitario de la oposición, porque ya que en Venezuela no existe Estado de Derecho y no hay instituciones ni organismos que quieran defender los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos están en el sagrado deber de defender su integridad y defender la democracia de Venezuela. Con la misma magnitud que ellos se están preparando para implementar un totalitarismo, en esa misma magnitud debemos prepararnos nosotros para poner fin a esto y de esta manera dar un camino de entrada a la comunidad internacional, porque esto es un problema de los venezolanos. Mira, el juez, las bombas esas que fue acusado, la juez del caso renunció a su cargo porque el gobierno nunca presentó pruebas de esas acusaciones de colocación de bombas en las embajadas, que fue una razón. ¿Ah? El gobierno acusa sin ningún tipo de sostén. Lo hizo en un momento determinado, incluso en el caso del crimen de Danilo Anderson, a los Guevara le colocaron encima la responsabilidad de colocar bombas que la juez misma, designada por el Poder Judicial, renunció porque no hubo ninguna responsabilidad en el caso. Señor Noriega, el último líder latinoamericano que se comporta de la manera que estamos viendo como se está comportando el presidente Chávez fue el general Noriega en Panamá. Y fíjese cómo terminó. ¿Usted se puede hacer algún tipo de paralelo entre estos dos? Tal vez si Chávez declarara una guerra contra nosotros sería una decisión muy mala. Pero yo quería recordar que lo que pasó en abril 2002 fue una rebelión por parte del ejército venezolano contra que rechazaron a los órdenes inmorales y no constitucionales para usar las armas de guerra contra manifestantes pacíficas. Aparentemente, Chávez no ha aprendido nada de esa experiencia, porque en mi opinión está invitando ese mismo tipo de enfrentamiento. Pero él ha introducido en el país muchos cubanos que tal vez serían las tropas que van a tratar de usar violencia contra la gente venezolana. Y esa sería una prueba para el ejército profesional de Venezuela, si ellos van a aceptar ese. Y él me da el pie para la pregunta en el próximo segmento. ¿Qué haría la oficialidad y los militares venezolanos ante esta presencia cubana, disparándole o violentando al propio pueblo venezolano? Porque es que el cubano no siente por el venezolano lo que siente el militar venezolano por su pueblo. Te dejo con esa inquietud. Cuando regresemos.
caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, ¿cómo se llama el vaquero este? John Wayne, ya sabe. Ese John Wayne. Y no tiene ni la más mínima idea. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá, lo fueron llevando. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico. Y un hombre enfermo. En una iglesia en la barriada de Harlem, en Nueva York, el discurso del presidente Chávez, nuevamente algunas de las palabras. Yo sé que tú me estabas diciendo en el corte que estuviste preso 2 años y medio por cuestiones de inmigración, pero bueno, resolviste tu problema y ahora estás en este país, porque si no, si te hubieran regresado a Venezuela, ¿qué pasaría contigo? Sin duda, le agradezco mucho al gobierno de los Estados Unidos la protección que me ha brindado, agradezco las gestiones que hizo el señor Roger Noriega para lograr mi salida en libertad. Obviamente, si el gobierno de los Estados Unidos me hubiera devuelto a Venezuela, hubieran decretado mi sentencia de muerte, porque obviamente pues, hubiese sido asesinado en Venezuela. Y con respecto a la pregunta que me hacían las Fuerzas Armadas venezolanas, sobre todo la oficialidad de los grados subalternos, capitanes, mayores y tenientes, estarán del lado del pueblo de Venezuela cuando sea el momento preciso y tengan que apoyar la libertad y la democracia. No van a permitir que ningún elemento extranjero atente contra la integridad de los venezolanos. Tengo en realidad 20 segundos, así que le doy la última palabra. Su idea final, señor Noriega. Bueno, realmente ha llegado la hora crítica, no solamente en Venezuela, pero tal vez en Cuba. Requiere realmente que la gente tome la iniciativa en los dos países, pero Estados Unidos, como siempre, realmente tiene que defender sus valores y ser en el lado de la gente, estar en el lado de la gente, reclamando sus derechos básicos. Somos el líder del mundo, hay que aceptar que payasos como Chávez tiene ese foro internacional, pero la responsabilidad del superpoder del mundo es con nosotros, y hay que defender nuestros valores en América Latina en particular. Un gusto que usted está aquí en nuestro programa y tiene aquí la casa abierta para cuando quiera regresar. Muchísimas gracias a usted. Nuevamente va a estar viniendo al programa porque sabemos que la oposición venezolana necesita una plataforma para escuchar sus ideas. Y muchísimas gracias a ti nuevamente, más que invitados. Gracias a ustedes. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con los venezolanos el próximo 3 de diciembre, que tanto lo necesitan. Que se haga la justicia y la libertad.